Gracias una vez más a la Fundación Santa Ana por la invitación a participar de este curso sobre los novísimos. Me toca hablar de uno de ellos, el purgatorio. Abordaré esta verdad de fe desde el punto de vista de la teología dogmática. Primero, estableceré la existencia del purgatorio como verdad de fe. Este primer paso es fundamental para ubicar el rango teológico de este misterio. Se trata de una verdad de fe y no de una especulación teológica. Luego pasaré a analizar algunas de sus propiedades, como el lugar, la naturaleza de las penas sufridas en él, la cuestión del fuego purificador, sus vinculaciones con la Iglesia triunfante y militante. A diferencia del primer apartado, aquí hay más lugar para la elucubración teológica, puesto que no todo lo que en este punto se afirme ha sido definido por el magisterio de la Iglesia. Comencemos entonces por el primer y fundamental tema, que es el de la existencia del purgatorio. Como acabo de decir, es una verdad de fe. Así resume esta doctrina el Catecismo de la Iglesia Católica. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos. En esta enseñanza hay dos frases que requieren una explicación más detallada. Se habla de purificación y de alcanzar la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. ¿A qué tipo de purificación se está haciendo referencia? ¿Purificación de qué cosa? Además, ¿cuál es la santidad que hay que lograr en el purgatorio? ¿Es una perfección ulterior de la gracia santificante con la que el alma pasó de este mundo al eterno? ¿O se trata de otro tipo de santidad? ¿Es la santidad moral de las virtudes? ¿U otro tipo de rectitud y orden? No responderé ahora a estos interrogantes porque quedarán resueltos a lo largo de lo que iré diciendo. Por lo pronto digamos, como lo hace también el Catecismo, que la enseñanza de la Iglesia sobre el purgatorio fue sancionada como doctrina de fe en 3 concilios ecuménicos, el de Trento, el de Florencia y el segundo concilio de Lyon. Así se expresa el concilio de Trento. La Iglesia Católica, ilustrada por el Espíritu Santo, apoyada en las Sagradas Letras y en la antigua tradición de los padres, ha enseñado en los Sagrados Concilios y últimamente en este ecuménico concilio que existe el purgatorio y que las almas allí detenidas son ayudadas por los sufragios de los fieles y particularmente por el aceptable sacrificio del altar. El tridentino define esta verdad en oposición a su negación por parte de la herejía protestante. Lutero, en efecto, negaba el purgatorio como consecuencia de su doctrina sobre la justificación del pecador, en la que no cabe espacio alguno para hablar de actos penitenciales propios, mucho menos expiatorios, en orden a la remisión del pecado. No podemos aquí explayarnos en la explicación de la doctrina de la justificación del reformador alemán. Baste saber que para Lutero, pretender que el hombre pueda realizar actos expiatorios de sus pecados equivale a injuriar la eficacia universal de la redención de Jesucristo. Pero esta doctrina luterana, como tantas otras, es herética. Por esta razón, el Concilio de Trento, tratando acerca de la justificación, también tuvo a bien aclarar lo siguiente. Si alguno dijere que después de recibida la gracia de la justificación, de tal manera se le perdona la culpa y se le borra el reato de la pena eterna a cualquier pecador arrepentido, que no quede reato alguno de pena temporal que haya de pagarse o en este mundo o en el otro en el purgatorio, antes de que pueda abrirse la entrada en el reino de los cielos, sea anatema.
Estas dos intervenciones tridentinas se refieren sólo a la existencia del purgatorio como lugar donde satisfacer por el reato de pena contraído por los pecados cometidos después del bautismo, y tenía sus antecedentes, como dijimos, en las enseñanzas de los concilios II de León del año 1274 y de Florencia, año 1445. El contexto de la declaración sobre el purgatorio en estos dos concilios era muy diferente al marco de la enseñanza del tridentino. Lo que en ellos hubo de tratar no fue una herejía negadora del purgatorio, sino la posible unificación de la Iglesia griega con la católica. Como la doctrina sobre el purgatorio en Oriente no es igual que en Occidente, convenía hacer la aclaración pertinente. De esta manera lo hacía el Segundo Concilio de León. Y si los difuntos verdaderamente arrepentidos murieren en caridad antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por sus comisiones y omisiones, sus almas son purificadas después de la muerte con penas que lavan y purifican. Y para alivio de estas penas les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, a saber, los sacrificios de las misas, las oraciones y limosnas, y otros oficios de piedad. El Concilio de Florencia, por su parte, dice: si los verdaderos penitentes salieren de este mundo antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por lo cometido y omitido, sus almas son purgadas con penas purificatorias, después de la muerte, y para ser aliviadas de esas penas les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, tales como el sacrificio de la misa, oraciones y limosnas, y otros oficios de piedad. La semejanza casi literal de la enseñanza de estos concilios habla de la certeza de la doctrina. En efecto, esa semejanza no se debe simplemente al hecho materialmente atendido de que un concilio tome prestadas las palabras del anterior, sino a que se expresa de manera unánime la misma verdad que la Iglesia cree, esto es, el hecho de que hay una satisfacción por los pecados cometidos después del bautismo por medio de penas purificadoras. El lugar de esta satisfacción penal después de la muerte es lo que denominamos con el nombre purgatorio. Si se presta atención, tanto en estos concilios como en el texto del catecismo citado al comienzo, se usa la palabra purificar. Sin embargo, como se trata de una purificación llevada a cabo por medio de penas, queda claro que el sentido de esa satisfacción purificadora no puede entenderse sino como expiación por el reato de pena temporal consiguiente al pecado. El purgatorio, por lo tanto, según el tenor de la enseñanza conciliar, no es tanto un lugar de purificación como de expiación. Es cierto que la misma palabra purgatorio podría confundir. En efecto, se trata de un sustantivo latino que reemplazó, alrededor del siglo XI, al fuego purificador del que, siguiendo Orígenes, hablaban los antiguos padres. Los origenistas, en efecto, habían llegado a confundir ese fuego purificador con el fuego del infierno, pensando así este lugar de condenación eterna como un lugar de purificación transitorio. Sin embargo, las palabras latinas purgare, purificare y purificatio tienen, además de su sentido primero de purificar y limpiar, un segundo significado, que es el de expiar, reparar, pagar y saldar. Las penas purificatorias de las que habla el Concilio Florentino, por lo tanto, se pueden lícitamente traducir por penas expiatorias. Resulta de este modo que el purgatorio no es un lugar donde el alma se purifica como si se lavara de alguna impureza moral, y así progresar en santidad hasta poder entrar en el cielo. En términos más crudos, digamos, para marcar su identidad, que el purgatorio no es un lugar de misericordia, sino de justicia, es decir, un lugar donde se salda la deuda contraída al cometer el pecado. Así como lo dijimos,
Lo que acabamos de afirmar puede desconcertar un poco, y, bajo cierto aspecto, puede decirse que ese desconcierto tiene fundamento. Pero, al decir que el purgatorio no es lugar de misericordia, sino de justicia, no quiero afirmar que allí Dios no obre con misericordia. Todo lo contrario, como veremos luego. Lo que se quiere decir es que la paciencia que Dios tenía por su misericordia con el alma del pecador en la tierra de los vivos, en el purgatorio da paso a un actuar de la justicia divina, que pide la plena satisfacción por los pecados cometidos. Cuando decimos, por lo tanto, que el purgatorio es lugar de expiación, entendemos que es un lugar donde se satisface la justicia divina, es decir, donde las almas satisfacen por sus pecados, padeciendo voluntariamente las penas temporales a ellos debidas. En efecto, cuando se comete un pecado, no sólo se contrae una culpa u ofensa contra Dios, sino también un reato de pena, que es doble. El reato de pena eterna, que es la condenación permanente en el infierno, y que se perdona junto con la culpa. El reato de pena temporal, esto es, el reato de una pena que no es permanente y que consiste en la obligación de satisfacer o pagar penalmente por la injusticia e irreverencia cometida contra Dios al pecar. Así expresa esta verdad el Catecismo de la Iglesia Católica. El pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios, y por ello nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama pena eterna del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas que tienen necesidad de purificación, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. Todo pecado, en efecto, además de ofender a Dios, también causa un desorden en lo establecido justamente por Él, que pide ser restablecido aun cuando la culpa u ofensa haya sido perdonada. Se trata del orden de la justicia, por el que la criatura se somete a Dios, su Creador, y se relaciona con las demás criaturas en conformidad con la voluntad divina. El perdón del pecado en cuanto a la culpa no restituye de suyo ese orden. Para ello se requiere que el hombre vuelva a Dios íntegramente, es decir, restableciendo el orden que hirió apegándose desordenadamente a otra criatura. En efecto, la culpa del pecado es perdonada por la absolución sacramental que restablece la amistad con Dios. Pero la pena temporal, consecuente a todo pecado, debe ser expiada por medio de la satisfacción. El sacramento de la penitencia, por medio de la satisfacción sacramental, expía en parte esa pena. Lo podría hacer totalmente, porque la misericordia divina es infinita, pero ordinariamente esa pena es expiada en proporción a las disposiciones del penitente que no siempre son perfectas. Queda, pues, un reato de pena que pide ser satisfecho. Cuando hablamos de reato de pena, sin embargo, no solo hacemos referencia a una deuda que debe ser pagada, como el término reato podría hacerlo pensar. Como lo explica claramente el Catecismo, las dos penas debidas al pecado, la eterna y la temporal, cito, no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Cuando hablamos de reato de pena temporal, nos referimos, más bien, a una reparación ofrecida a la santidad y a la justicia de Dios ofendidas por el pecado. De esta manera, el alma, purgando en el purgatorio, repara a costa propia, es decir, ordenándose ella misma, el orden que hirió al pecar. Ahora bien, esta obra satisfactoria no es para el alma purgante meritoria. Es una verdad de fe que después de la muerte no se merece más,
no se progresa más, no se mejora más. El grado de caridad que se posee en el último suspiro es el que se tendrá eternamente. El purgatorio, por lo tanto, no se muestra como un lugar de arrepentimiento de los pecados veniales, ni de purificación de las inclinaciones viciosas que supuestamente podrían quedar en el alma a causa del hábito de pecado, como si se pudiera lograr en el purgatorio un plus de santidad no alcanzado durante la vida terrena. Cuando el Catecismo de la Iglesia Católica dice que el purgatorio se ordena a lograr la santidad requerida para poder entrar en el cielo, no habla de un progreso en la santidad moral de las virtudes, ni habla de una purificación de pecados veniales no perdonados o de reliquias de pecados remanentes en el alma después de la muerte, sino que habla de la santidad que consiste en la rectificación total del orden establecido por Dios y que el pecador con su pecado hirió. Cuando el alma alcanza esta rectitud integral en su relación con Dios y con las demás criaturas, se puede decir que tiene la santidad exigida por el cielo para entrar en él. La razón de la imposibilidad de crecer en santidad moral en el purgatorio es que luego de la muerte no puede quedar en el alma ninguna inclinación viciosa, porque el alma en estado de gracia y separada del cuerpo se encuentra totalmente poseída por la caridad y detesta todo lo que desagrada a Dios. En otros términos, no hay en el alma ninguna inclinación hacia algo que sea contrario a la voluntad divina. Su rectitud moral es perfecta, cuanto más que esas inclinaciones están ligadas a la sensibilidad de un cuerpo del cual el alma es separada por la muerte. Por esta misma razón, tampoco quedan en el alma, luego de la muerte, la culpa de los pecados veniales. La caridad que invade al alma que sale de este mundo en gracia, borra esa culpa, al igual que rectifica las inclinaciones viciosas anteriores a la muerte. En el purgatorio, por lo tanto, las almas no serán purificadas de una culpa venial o de una mala inclinación hacia el pecado, sino que expiarán por la pena debida a los pecados cometidos en la vida terrena y no suficientemente satisfechos en lo que hace a su pena. De las intervenciones del magisterio de la Iglesia antes mencionadas, surge entonces con evidencia la verdad de la fe. Existe el lugar llamado purgatorio, donde las almas de los que dejaron este mundo en gracia, pero sin haber satisfecho totalmente por las penas debidas a sus pecados, expiarán por ellas en la espera de entrar definitivamente al cielo. Mientras tanto, podrán ser ayudados por los vivos, por medio de sus obras penitenciales, principalmente con el ofrecimiento de la Santa Misa. Este dogma católico del purgatorio supone entonces la verdad de la inmortalidad del alma y la existencia de otra vida después de la muerte. Es decir, el dogma católico sobre el purgatorio supone pensar la muerte como el comienzo para el alma humana de una vida nueva y misteriosa, acerca de la cual la fe católica nos suministra algunos datos precisos. Primero, que al morir, nuestra alma va al cielo o al infierno o al purgatorio, según la naturaleza de sus relaciones con Dios, en el momento mismo en que ella se separa de su cuerpo. Segundo, si está en estado de amistad perfecta con Dios, es decir, si no solamente está exenta de todo pecado mortal y venial, sino que también hizo suficiente penitencia por los pecados cometidos después del bautismo, es inmediatamente admitida la visión beatificante de la Santísima Trinidad. Este estado de bienaventuranza, cuya intensidad se mide por el grado de caridad que haya alcanzado el alma en la tierra, se llama cielo. Tercero, si el hombre al morir se encuentra en estado de enemistad con Dios, entonces es arrojada lejos de él, en estado de condenación eterna, donde no habrá ya arrepentimiento. El alma condenada
no quiere ni querrá a Dios jamás, y por eso Dios no podrá perdonarla. Este estado de condenación se llama infierno. Cuarto, pero si en el momento de la muerte el alma se halla en estado de gracia, pero todavía no es digna de ser admitida a ver a Dios y a gozar de Él en la visión beatífica, sea porque no llegó a arrepentirse de todos sus pecados veniales, sea porque no hizo suficiente penitencia en su vida por sus propias faltas, entonces esa alma irá al purgatorio, estado y lugar de expiación, como dijimos. Allí el alma se encontrará en estado de amistad con Dios, y por lo tanto, terminado el tiempo de su purgación, irá al cielo. Quiere decir que, a diferencia del cielo y del infierno, el purgatorio no es eterno, sino transitorio. Mientras el alma esté allí, se verá privada de la visión divina y estará sometida a sufrimientos misteriosos, proporcionados a los pecados no suficientemente expiados durante la vida terrena, pero, finalmente, alcanzará el cielo. Esta verdad de fe sobre el purgatorio tiene su fundamento bíblico. Pasemos a verlo ahora. Ya en el primer siglo antes de Cristo tenemos el texto del segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos 32 al 46, que resumo de esta manera. Después de la fiesta llamada de Pentecostés, se lanzaron los judíos contra Gorgias, el estratega de Idumea. Salió éste con 3.000 infantes y 400 jinetes. Y sucedió que cayeron algunos de los judíos que les habían presentado batalla. Judas suplicó al Señor que se mostrase su aliado y su guía en el combate. Irrumpió de improviso sobre las tropas de Gorgias y las derrotó. Al día siguiente fueron en busca de Judas para recoger los cadáveres de los que habían caído y depositarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Samnia, que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Bendijeron pues todos las obras del Señor, juez justo, que manifiesta las cosas ocultas, y pasaron a la súplica, rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas, después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2.000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Pues, de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Este pasaje, como se puede ver, relata el hallazgo de amuletos paganos en los cuerpos de los soldados judíos caídos en la batalla contra Gorgias, general del ejército seleucida. Su muerte se interpretó como castigo por el acto de idolatría que suponía llevar consigo esos talismanes. Ante el hecho, Judas Macabeo mandó elevar oraciones por los difuntos para que su pecado fuera perdonado, y procuró que en Jerusalén se ofrecieran por esa misma intención sacrificios de expiación. El texto no dice nada explícitamente de un estado intermedio para las almas de los que habían caído en batalla, ni del valor purificador del pecado de las oraciones. Sin embargo, la acción encomendada supone que las preces y sobre todo el sacrificio pueden expiar las culpas cometidas por los soldados idólatras. Supone también que existe la posibilidad de purgar esa falta luego de la muerte, para poder alcanzar definitivamente la resurrección. Si pasamos ahora al Nuevo Testamento, encontramos otro texto, que, aunque no explícitamente, pudo ser interpretado como una indicación del purgatorio.
Se trata del pasaje de San Mateo, capítulo 5, versículos 25 y 26. Conclusión de la parábola con la que el Señor aconseja reconciliarse con el adversario mientras se va con él en el camino, a fin de no terminar en la cárcel de la que no saldrá, según dice el Señor, hasta pagar el último céntimo. El texto dice así: Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Tertuliano entendió esta advertencia como referida al tiempo intermedio que va de la muerte a la resurrección. En esa cárcel, el alma tiene la oportunidad de terminar de pagar su deuda a fin de poder alcanzar la resurrección. Más claramente, San Cipriano interpreta el pasaje aludido como un lugar fuera de este mundo, donde las almas de los difuntos, que no pudieron expiar totalmente sus pecados, podrán hacerlo por medio de actos penitenciales que continúen la penitencia comenzada en esta vida. Por su parte, San Clemente de Alejandría, y siguiéndolo de cerca Orígenes, desde una perspectiva teológica distinta a la de San Cipriano, desembocan en la misma afirmación de un lugar de purgación para las almas de los difuntos que dejaron este mundo sin haberse deshecho totalmente del pecado y sus reliquias. En Orígenes, particularmente, esta doctrina iba mezclada con su pensamiento sobre la apocatástasis, es decir, sobre la restauración universal de todas las cosas al final de los tiempos. Pero como esta doctrina es errónea y fue fuertemente rechazada desde los tiempos de los mismos padres, su sentencia sobre el purgatorio tampoco fue acogida favorablemente por la posteridad teológica de Orígenes, particularmente por San Juan Crisóstomo, quien, comentando la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 1 al 17, explícitamente rechaza la doctrina de la apocatástasis y, consecuentemente, la enseñanza de Orígenes sobre lo que hoy llamamos purgatorio. De hecho, la posición adoptada por el Crisóstomo es la que perdura hoy en día en las iglesias orientales. Entre la muerte y la resurrección, todos se encuentran en una situación intermedia, en el Hades, que incluye distintos grados de felicidad y desgracia según haya sido la vida del difunto en la tierra. No se excluye que los vivos puedan, con sus oraciones y el ofrecimiento del sacrificio del altar, ayudar a los que ya hayan partido de este mundo. Justamente, el texto paulino comentado por el Crisóstomo habla de un fuego purificador, que consumirá las obras buenas, es decir, las obras fundadas en el único fundamento que es Cristo, obras buenas, pero imperfectas. Así dice el texto: Nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que ha de revelarse por el fuego. Y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Pero aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. El fuego, según San Pablo, probará si las obras hechas sobre el cimiento que es Cristo son de oro, plata, piedras preciosas, o de madera, heno y paja. La obra que quede abrasada por el fuego recibirá daño, dice San Pablo, pero quien la haya hecho se salvará como quien pasa por el fuego. Esta es la afirmación un tanto misteriosa del apóstol. No trataré ahora de la naturaleza de este fuego purificador. Lo importante es que este pasaje claramente alude a una situación intermedia de purificación de quienes en esta vida
hayan edificado sobre Cristo, pero con materiales imperfectos. A la luz de este texto, corrigiendo la concepción un tanto materialista de Tertuliano, que ve la situación intermedia de las almas de los difuntos como una cárcel en la que tendrán que purgar las penas que les son impuestas por justo juicio divino, el purgatorio se revela como un proceso gracias al cual el hombre puede acceder a la visión facial de Dios y, consecuentemente, de entrar en la comunión de los santos que ya están en el cielo. Hasta aquí, entonces, el fundamento bíblico. A través de estos textos, especialmente en la interpretación de San Cipriano, sobresale un detalle interesante, y es la vinculación de la realidad del purgatorio con la vida penitencial en la tierra. Profundicemos entonces en esta relación entre el purgatorio y la vida penitencial. La gracia de la justificación produce, como efecto formal, nuestra configuración con la vida trinitaria, haciéndonos partícipes de la naturaleza divina. Esa transformación interior debe, por la situación particular en la que se encuentra el hombre después del pecado de Adán, vencer las faltas e inclinaciones desordenadas que impiden la total asimilación a Dios. La gracia, por lo tanto, debe llevar a cabo un proceso de purificación, en el que consiste la vida penitencial en la tierra, y que se continúa más allá de la muerte, por medio de las satisfacciones penales del purgatorio, hasta poder entrar en el cielo. El cielo es el lugar de aquellos que se han configurado plenamente con la vida trinitaria, es decir, donde la gracia ha triunfado totalmente, fructificando como gloria. El purgatorio, en cambio, es la culminación del proceso penitencial por el que en esta vida nos esforzamos por configurarnos plenamente con Jesucristo. Pero, aquí viene una cuestión. ¿Puede la gracia seguir creciendo más allá de la vida presente, de manera que termine triunfando sobre los obstáculos que impiden su pleno resplandor divino? Ciertamente no, ya lo hemos dicho. La gracia con la que se termina esta vida, medida por la intensidad de la caridad, será la que refulgirá en las moradas eternas para siempre. ¿Cómo puede, entonces, la misma gracia que no logró suprimir las consecuencias del pecado en la vida terrena, hacerlo en la ultraterrena? Si se deja este mundo en gracia, eso quiere decir que el pecado fue perdonado. De él no queda nada más allá de este mundo, salvo que se haya muerto en pecado mortal. Pero, si se murió en gracia, permanece la pena como consecuencia del pecado. Se requiere entonces de un fuego purificador, que consuma las obras imperfectas, dando al alma poder restituirse al orden de justicia establecido por Dios, expiando por su reato de pena. Ese fuego, cualquiera sea su naturaleza, provoca al alma la pena que, movida por la caridad y la aceptación plena de la voluntad divina, ella asume con absoluta conformidad, sabiendo que para entrar al cielo y gozar de la visión beatífica, no puede haber en ella ningún trazo de desorden. Justamente, el reato de pena se debe al desorden introducido por el pecado, reato que no se perdona necesariamente totalmente cuando se perdona la culpa. Mientras permanezca ese desorden, el alma no puede gozar de la visión de Dios. Y es la expiación de esa situación la que el alma desea alcanzar por la aceptación de la pena que el fuego del purgatorio le proporciona. Esta expiación no se hace a fuerza de un puro voluntarismo de talante pelagiano. Así como el hombre no puede borrar su culpa si no es perdonada por Dios, así tampoco puede disminuir la pena debida al pecado si no es por la satisfacción infinita de Cristo. La acción redentora del Señor es la que purifica plenamente al hombre del pecado y de la pena el debida. De aquí
que vincular la expiación del purgatorio con la satisfacción sacramental en la tierra es un acierto. En ambos casos, la satisfacción que redime y de la cual se participa activamente es la satisfacción del Señor en la cruz. En efecto, el alma durante su peregrinación terrena no recibe pasivamente la redención de Cristo, sino que colabora activamente con ella por su aceptación libre y su esfuerzo activo. Como decía San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Se trata pues siempre de colaboración, y por lo tanto, la acción principal corresponde siempre a Cristo. Sin Él, nada podemos hacer. Esto mismo se verifica en el purgatorio. Allí, el alma acepta una pena que le es impuesta, participando por este camino de la satisfacción de Cristo. También en el purgatorio, por lo tanto, la acción satisfactoria principal corresponde a Cristo. Por esta razón, la Iglesia puede colaborar en la purificación de las almas del purgatorio, aplicando a ellas los tesoros de redención que el Señor le ha confiado y que son los méritos mismos de Cristo, de la Santísima Virgen y de todos los santos, y las obras penitenciales de sus hijos, particularmente la misa en sufragio por los difuntos, como enseñan los textos conciliares citados anteriormente. En otras palabras, bajo la acción del fuego del purgatorio, el alma que está en gracia y vive ya en la caridad sin obstáculo de pecado, acepta su pena y expía por su reato con un acto de satisfacción que no brota de ella misma como de su fuente última, sino con un acto voluntario que es participación y asimilación a la satisfacción de la obra redentora de Cristo en la cruz. Durante la vida terrena, el hombre se asimilaba a esta satisfacción por medio de los sacramentos, las virtudes y sus obras ascéticas. En el purgatorio lo hace por su propia caridad y las penas proporcionadas por el fuego purificador y, vicariamente, por medio de los sufragios de los vivos. Jesucristo satisfizo por nuestros pecados en la cruz, y ese acto de satisfacción fue grato a Dios por la caridad y obediencia filial con que el Señor afrontó la pena de la cruz. Sin embargo, el acto redentor no es solamente meritorio por la caridad, sino también por el sufrimiento físico en la cruz. Quiere decir que la acción por la que Cristo redime al hombre no se reduce al acto interno de su alma, sino que abraza también el dolor físico experimentado como pena debida al pecado, no de Cristo, por supuesto, porque fue inocente desde su concepción, sino el pecado de los hombres. El Señor cargó sobre sí el yugo de nuestros delitos. En el purgatorio, por la caridad, el alma se asocia a la satisfacción interior de Cristo, es decir, a la caridad y obediencia filial del Señor. Por el fuego, sufre la pena dolorosa debida a sus pecados. No es claramente un dolor físico, en el sentido de ser un dolor corporal, puesto que en el purgatorio el alma está separada del cuerpo. Pero no deja de ser una verdadera experiencia dolorosa, aportada por el misterioso fuego purgador, sin reducirse a ser un estado anímico de angustia y pesar. El castigo por el pecado abarca al hombre entero, alma y cuerpo, y la satisfacción también. Si Cristo satisfizo en la cruz por medio de sus dolores corporales y anímicos, también el alma, que no puede satisfacer al margen de Cristo, lo hará por medio de una pasión física, que en el caso del purgatorio no será evidentemente corporal, pero tampoco solamente anímica. El alma no ofrece en caridad y obediencia ese padecer como en paralelo al padecer de Cristo y como en una externa imitación, sino como de alguna manera incorporada a esos dolores, porque el Señor cargó sobre sí toda la pena debida a nuestros pecados. Pena que no sólo hincó sus dientes en el alma del hombre, sino también en su cuerpo,
particularmente la muerte. Los dolores de Cristo, entonces, condensan y resumen todos los dolores de la humanidad. Y porque así lo hizo, los dolores de la penitencia están como precontenidos en ellos. De manera que el alma que purga al ofrecerlos, lo hace en unión al que ya los ofreció al Padre. Y porque así los ofreció, ahora le son gratos. El purgatorio, entonces, no puede ser visto como un acto de justicia vindicativa de Dios, que espera que las deudas que las criaturas contrajeron con él sean saciadas. Es más bien un acto de culminación de la redención, como la avisoraba San Cipriano, no por un perfeccionamiento moral del alma más allá del alcanzado durante su estadio terreno, sino por la compleción de toda justicia en su relación con Dios. Hasta aquí el dogma de la fe y su explicación teológica. Pasemos ahora a lo que, en base a una seria teología, podemos decir sobre el purgatorio, aunque no haya sido definido por la Iglesia. En primer lugar, hablemos sobre el lugar del purgatorio. Aunque el Catecismo de la Iglesia Católica se refiere al purgatorio como un estado, el Concilio de Trento lo mencionaba implícitamente como si se tratara de un lugar. En efecto, hablando de las almas del purgatorio, se refiere a ellas como almas allí detenidas, dice el texto. Ahora bien, la noción de lugar no puede aplicarse a las almas de los difuntos de manera unívoca con la localización de los cuerpos. La razón es evidente. Un cuerpo es material y ocupa espacio. El alma es inmaterial. Por esta razón, algunos prefieren hablar del purgatorio como de un estado. Ciertamente lo es, como también lo es el cielo y el infierno, en los que las almas se encuentran, decimos, en estado de bienaventuranza o en estado de condenación. Sin embargo, aunque las almas no ocupen un lugar como los cuerpos, no desaparecen cuando se separan del cuerpo. No podemos pensarlas, entonces, sino como estando en algún lugar. El purgatorio, por lo tanto, no es solamente un estado, sino también un lugar, pero entendido éste analógicamente, esto es, proporcionalmente a lo que correspondería ser para un cuerpo un lugar. No podemos, por tanto, pensar un espacio físico donde emplazar el purgatorio. En todo caso, más que localizar el purgatorio, deberíamos pensarlo análogamente como el lugar donde están las almas de los difuntos que murieron en gracia de Dios, pero que aún no pueden llegar al cielo. Debemos pensar el purgatorio entonces como continente y no como algo contenido en un lugar. Hecha esta aclaración, se entiende que las expresiones de la liturgia que hablan del purgatorio como de un lugar inferior son metafóricas, es decir, se parecen a las cosas corporales localizadas por alguna coincidencia en sus características. Así pues, en razón de la grandeza divina, ubicamos al cielo en lo alto. Consecuentemente, la tierra está abajo. El purgatorio, que no es ni el cielo ni la tierra, no puede estar sino en un lugar intermedio para significar esta característica suya de no ser ni tierra ni cielo. Así, algunos padres griegos han ubicado el purgatorio en un espacio medio entre el cielo y la tierra, sin querer por ello designar un espacio físico real. Por lo mismo, otros, en línea con una tradición más occidental, ubican el purgatorio en las regiones inferiores, a las que llaman genéricamente infierno. No se trata, en este caso, del infierno de los condenados, sino, como la palabra lo dice, de ese lugar inferior que las almas de los difuntos habitan en espera de ser llevadas definitivamente al cielo. La ubicación del purgatorio entonces es metafórica, pero el mismo purgatorio es un lugar, no metafóricamente, sino análogamente, aunque no podamos decir mucho más sobre la naturaleza de ese lugar.
Pasemos ahora a considerar la sociedad de las almas en el purgatorio. Como dijimos, las almas en el purgatorio no ponen resistencia a la acción de Dios sobre ellas, sino que saldan con justas penas voluntariamente sufridas las deudas de sus pecados. Ahora bien, en esta acción expiatoria, las almas no son islas. Además de poder ser auxiliadas por las oraciones de los vivos, traban entre sí vínculos de caridad que las reúnen en una sociedad sobrenatural que llamamos Iglesia Purgante. De manera semejante, los bautizados que aún peregrinan en la tierra conforman la Iglesia militante, y los que ya han llegado al cielo, la Iglesia triunfante. Las tres constituyen la única Iglesia de Cristo, que es la verdadera Iglesia católica, con estrechos vínculos entre sí. La sociedad de la Iglesia militante es jerárquica, con, además de la cabeza invisible que es Cristo, una cabeza visible que es el Papa, y bajo él todos los grados de la jerarquía eclesiástica. También en el cielo los santos forman una sociedad. La jerarquía entre ellos, sin embargo, será la que establezca la caridad. En el purgatorio, en cambio, la sociedad de las almas purgantes no es jerárquica, pero no por ser anárquica, sino porque hay algo que las iguala, que es la misma razón que las reúne en el purgatorio, esto es, el reato de pena. Este reato de pena no es razón para declarar que un alma es superior a otra, puesto que las une a todas en el mismo mea culpa. Positivamente hablando, en cambio, hablar de sociedad de las almas del purgatorio significa que todas ellas viven en la caridad, lo cual implica conocimiento mutuo y ayuda recíproca. No sería concebible pensar que la caridad que estas almas viven las relacionen aisladamente a cada una con Dios sin estrechar vínculos entre ellas. Porque también en el purgatorio, pero con menos impedimentos que en la tierra, el primer mandamiento es inseparable del segundo, es decir, el amor a Dios del amor al prójimo. En el purgatorio, entonces, las almas se conocen y se aman con esa caridad sobrenatural que tiene su fuente en Dios. El purgatorio es el reino de la caridad fraternal, y esto es lo que importa. En el purgatorio todos son humildes, todos son mansos, todos son compasivos con los sufrimientos de los demás. Aquel que tiene menos que sufrir compadece desde el fondo del alma a aquel cuya penitencia es más larga y penosa, y se regocija con el pensamiento de que un compañero suyo va a ser recibido triunfalmente en el cielo. Los celos y la envidia son desconocidos en el purgatorio. Así se alegran de todo el bien que le sucede a los hermanos. Pero este amor fraternal en el purgatorio no es solamente compasivo, también es de benevolencia. Las almas conservan el poder de interceder unas por otras, puesto que también pueden hacerlo en favor de nosotros. Las almas entonces en el purgatorio se purifican de sus penas por actos de expiación, no aisladamente, sino viviendo en la sociedad que llamamos Iglesia Purgante. ¿Qué debemos decir de esas penas? La enseñanza de la Iglesia habla en plural de penas expiatorias, sufridas por las almas del purgatorio. Pero explícitamente se menciona solamente la privación de la visión de Dios. ¿Puede decirse algo más al respecto? En primer lugar, establezcamos que la satisfacción en la tierra no es igual que en el purgatorio. En la tierra, las obras satisfactorias son también meritorias. En cambio, en el purgatorio, esas penas son solamente reparadoras, sin acrecentar la perfección del alma que las soporta y ofrece. En segundo término, la satisfacción que Dios pide al alma en su vida terrena es menor que la que en justicia le pide en el purgatorio.
El tiempo presente, como dijimos, es tiempo de misericordia y paciencia. En tercer lugar, el justo que en su vida terrena purga sus pecados puede, por eso mismo, merecer una disminución de la pena. En el purgatorio no sucede así, porque allí ya no se puede merecer. Y aunque es verdad que allí no desaparece la misericordia divina, porque Dios nunca castiga cuanto merece el pecador, la justicia pide plena satisfacción. Las penas del purgatorio, entonces, son penas expiatorias y reparadoras. Cada alma las acepta y ofrece en proporción a la gravedad de sus pecados. Pero esta gravedad no se mide solo con un criterio objetivo, sino teniendo en cuenta también las circunstancias personales del pecador. Esto hace que las penas del purgatorio sean tan variadas como almas haya en él, y no solo con variedad específica, sino también según la intensidad y duración de una misma especie de pena, conforme al justo juicio de Dios, que es el único que puede conocer las circunstancias subjetivas del pecador. No hay, por lo tanto, en el purgatorio un solo y mismo tormento para todos. Cada pecado, que tiene su propio peso objetivo, es cometido por un sujeto en el libre uso de sus facultades intelectivas y volitivas, en el contexto concreto en el que realiza el acto pecaminoso. Y como el juicio divino no solo mira el pecado, sino también la situación particular de cada pecador, puede decirse que en el purgatorio cada alma tiene su propia pena. Se puede decir en general que el purgatorio será más riguroso para los privilegiados de Dios que recibieron en la tierra más socorros divinos, porque al que se le dio mucho, también se le pedirá mucho. Grande, por lo tanto, es la responsabilidad de los que cumplieron negligentemente sus oficios, porque en el purgatorio se tendrá en cuenta el bien no hecho a sus inferiores, el mal que han dejado hacer y que hubieran podido y debido evitar. Todo esto aumenta la deuda que se ha de pagar en el purgatorio. Pero en contrapartida, los privilegiados que recibieron más gracia y tuvieron más merecimientos, podrán gozar, luego de la expiación de sus faltas, de una gloria mayor que los que han tenido que trabajar menos por el Señor. Ahora bien, aunque estas penas son múltiples, la teología, de todos modos, intenta sistematizarlas de alguna manera. Ya hemos mencionado la pena principal, o tal vez la única, de la que las otras no son más que consecuencias. Es la pena de la privación de la visión beatífica y se la llama pena de daño. El término usado es el mismo que se emplea para designar la más importante pena que sufren los condenados en el infierno, de donde puede surgir alguna confusión. Para despejar este posible malentendido, hay que decir que los condenados ciertamente no ven a Dios, pero tampoco lo verán. Las almas del purgatorio, en cambio, aunque no ven a Dios, esperan llegar a la visión. Por otra parte, los habitantes del infierno odian a Dios. Los que moran provisoriamente en el purgatorio viven en la caridad. A la vista de estas diferencias, algunos han propuesto dejar de lado el lenguaje de pena de daño, que es común a los que están en el infierno y a los que están en el purgatorio, y hablar más bien de pena de aplazamiento de la visión. Pero esta pena, siendo la principal, no es la única que sufren las almas del purgatorio. Las otras penas que ellas padecen son clásicamente llamadas pena de sentido. Tampoco este término es muy feliz. No solo porque también así se denominan las otras penas que sufren los condenados en el infierno, además de la privación de la visión beatífica, sino también porque da a pensar que el alma purgante puede sufrir sensiblemente, siendo que, separada del cuerpo, carece de los órganos de la sensibilidad.
Es cierto que no es imposible que el fuego del purgatorio, pensado materialmente, haga penar al alma, que es inmaterial, porque ella conserva radicalmente y en potencia aquella facultad sensitiva que le permitía, cuando estaba unida al cuerpo, sentir lo que afectaba a sus sentidos. Por milagro, Dios podría hacer que un fuego material afecte al alma inmaterial, supliendo de alguna manera la función de los sentidos corporales. Pero no es necesario recurrir a este expediente para seguir afirmando en el purgatorio la existencia de un fuego purificador material. De hecho, la idea de un fuego purificador material causaba rechazo a los griegos, y por eso el Concilio de Florencia solo se contentó con hablar de penas expiatorias, sin mención ninguna del fuego. Es verdad que el rechazo de los padres orientales no se dirigía tanto a la existencia de este fuego como realidad material, cuanto a su equiparación con el fuego que atormentaba a los condenados en el infierno. De todos modos, no es contrario al magisterio de la Iglesia pensar las penas del purgatorio distintas a la privación de la visión de Dios, como penas que fluyen como consecuencias de la ausencia de la visión, sin tener que atribuirlas a un fuego purgador. Santo Tomás parece inclinarse a esta posición, aun cuando sigue sosteniendo la existencia de un fuego material tanto en el purgatorio como en el infierno. Su doctrina, sin necesidad de recurrir a la afirmación de un milagro operado permanentemente por Dios en el purgatorio, es ingeniosa, pero no carente de sentido. Dice el doctor Angélico que el fuego material no puede, sin milagro, herir de dolor sensible al alma inmaterial, pero puede confinarla en un lugar, en este caso el lugar del purgatorio. Para aclarar esta enseñanza pensemos en el accionar de los ángeles, que son espíritus puros, sobre los cuerpos localizados. No es esta una suposición abstracta, al contrario, es lo que sucede permanentemente con nuestro ángel de la guarda, que ejerce su acción protectora sobre cada uno de nosotros que estamos ubicados en un lugar físico. Por esta acción, por lo tanto, se puede decir que el espíritu se encuentra en el lugar del cuerpo sobre el que obra. Sin embargo, no puede decirse que por eso mismo quede aprisionado en el lugar ocupado por ese cuerpo. Los ángeles que obran en un lugar porque ejercen su operación sobre un cuerpo localizado, no quedan ligados a dicho lugar de manera que queden así encerrados. Los cuerpos materiales no tienen, por su propia naturaleza, la capacidad de aprisionar lo inmaterial. De manera semejante, no decimos que el alma humana está encerrada en el cuerpo que anima. Más bien debemos decir que el alma contiene al cuerpo, en el sentido de que impide que se disgreguen los elementos que lo constituyen, que es justamente lo que sucede cuando por la muerte el alma se separa del cuerpo, es decir, deja de contenerlo. Sin embargo, utilizando como instrumento de la justicia divina, el fuego del purgatorio, entendido como realidad física, podría imponer a las almas así contenidas un límite que no puedan traspasar. No es algo que el fuego pudiera hacer por sí mismo, sino en cuanto empleado como instrumento de Dios. El alma, que habita el purgatorio, por lo tanto, sufriría bajo la acción del fuego en tanto instrumento divino, no porque le cause alguna pena sensitiva, sino porque le marca el límite que, por disposición divina, no puede traspasar, impidiéndole volar al cielo siguiendo el impulso de su caridad. El fuego del purgatorio, por lo tanto, vendría a mostrar la verdadera pena del alma, es decir, la imposibilidad por el momento de ver a Dios, pena que asume, por otro lado, no contra su voluntad, sino aceptando plenamente las disposiciones de la justicia divina, sin que esta aceptación se convierta en una dilución de la pena sufrida. Es decir, el contento que tiene el alma al aceptar la justa pena que padece, no le quita el padecimiento. Lo que el alma padece en el purgatorio, por lo tanto, es la privación de la visión beatificante y sus consecuencias,
entre las que hay que enumerar en primer lugar el deseo vehemente de Dios. La privación de la visión beatífica no es sólo una ausencia o mera negación de algo. Supone el anhelo, encendido por la caridad, de gozarla y, por consiguiente, se revela como una pena no poseerla aún. Libradas de las sombras que le impedían contemplar en la tierra la inmensidad del amor divino, en el purgatorio las almas lo entienden claramente y se encienden en el deseo de unirse plenamente a Dios. Una atracción irresistible las impulsa hacia Dios, pero no pueden alcanzarlo porque están cercadas por el fuego material, instrumento de la justicia divina, que les muestra que no podrán hacerlo hasta haber purgado todo su reato de pena. Y ese mismo impulso aumenta su deseo de querer saldar su deuda con Dios, comprendiendo que el designio divino es infinitamente justo. El alma que comprende que Dios la ama, quiere corresponder a ese amor, y ese anhelo le inflama tanto más, cuanto más, para poder corresponder como quiere, el fuego que la rodea le recuerda que todavía le falta por purgar su reato de pena. Pero a esta pena se suman otras más, como el sentimiento de pena que produce comprender el haber despilfarrado las gracias de Dios y haber perdido un grado de gloria superior al que de hecho alcanzarán. También el pesar por la incertidumbre sobre el día de su liberación definitiva, que podrían acelerar los sufragios elevados a Dios por la Iglesia, y que trae aparejado también un cierto dolor por el olvido de los vivos que no rezan por las almas del purgatorio. Pesar este, por supuesto, que no es reflejo de un reproche, sino resultado de sus ansias de Dios, sabiendo que con la ayuda de los vivos podría llegar al cielo más rápidamente. Penar, por tanto, no por haber perdido un bien personal, sino por comprender que por su sola culpa no rinden a Dios la gloria que podrían haberle tributado. El amor de Dios, por lo tanto, penetra e inflama toda otra pena, y así todas ellas se manifiestan como derivando de y declarando al mismo tiempo la pena principal, que es la privación de la visión de Dios. Pasemos a considerar ahora las relaciones de las almas del purgatorio con los habitantes del cielo y los peregrinos en la tierra. Comenzamos por el vínculo fecundo existente entre el cielo y el purgatorio. Los santos del cielo pueden ayudar a las almas del purgatorio en sus penas. La oración de la Iglesia así lo muestra. Por ejemplo, en el oficio de exequias se ruega a Dios con estas palabras: Santos de Dios, venid en su ayuda, ángeles del Señor, corred hacia él, recibid su alma, conducidla a la presencia de Dios. Y este es solo un ejemplo. Los santos del cielo y los ángeles, por lo tanto, pueden interceder por las almas que están en el purgatorio. Pero, ¿qué eficacia tiene esta intercesión? Si prestamos atención a la cualidad del intercesor, dado que es conveniente que Dios escuche las plegarias de sus amigos, deberíamos pensar que es sumamente eficaz. Pero esto significaría que el purgatorio más bien debería estar vacío, y que los sufragios de la Iglesia militante por los difuntos serían innecesarios. Esta objeción se la ha formulado también Santo Tomás, y la respondió diciendo que las satisfacciones de los vivos son más eficaces que las intercesiones de los santos del cielo. Prestemos atención para comprender esta respuesta, que Santo Tomás compara intercesiones con satisfacciones. En el cielo, los santos no están en estado de ofrecer satisfacciones propiamente dichas para compensar las penas que las almas del purgatorio deben padecer por sus pecados, porque la satisfacción se realiza por medio de obras penosas, y los santos del cielo ya no pueden sufrir. Su oración ciertamente es muy valiosa, porque están en perfecta amistad con Dios, y Dios, por eso mismo, no desoirá sus súplicas. Sin embargo, la justicia divina restringe la eficacia de tales súplicas,
según reglas por nosotros desconocidas, a fin de que el reato de pena no sea simplemente condonado, porque ello es lo más justo y además es mejor para el alma que expía por sus penas en el purgatorio. Además, podemos suponer que los santos, conociendo las reglas y límites establecidos sabiamente por Dios en su justicia a la eficacia de sus oraciones, no se atreverán a pedir más que lo que es conforme a la voluntad divina. De esta manera, la ordenación divina da a la intercesión de los santos del cielo cierta eficacia para aliviar las almas del purgatorio de sus penas, pero, al mismo tiempo, deja espacio para la eficacia propia de las satisfacciones que pueden ofrecer los vivos por esas almas. Algunos teólogos han conjeturado algunas de esas reglas, que, de todos modos, nos resultan desconocidas, y por lo tanto las expongo aquí solo a título ilustrativo. Por ejemplo, puede pensarse con cierta verosimilitud que un santo del cielo no dejará de estar agradecido por los beneficios que recibió de un alma que se halla en el purgatorio y que, en razón de su gratitud, pide a Dios por ella. Esa intercesión basada en la gratitud estaría contemplada por las reglas divinas que miden la eficacia de las oraciones de los santos del cielo. Vuelvo a repetir que se trata solamente de una conjetura, pero que no parece totalmente imposible. Otro ejemplo podría ser el de un alma del purgatorio que, en su vida, fue especialmente devota de un santo o de la Santísima Virgen. Podemos pensar que, en razón de esa devoción, ese santo o la misma Virgen intercederá por esa alma. También esto estaría contemplado por las reglas según las cuales la sabiduría divina restringe la eficiencia de la intercesión de los santos. Como sea, estas oraciones, la de los santos, no hay por qué pensarlas como siguiendo un camino paralelo al de los sufragios ofrecidos por la Iglesia militante. Al contrario, parece coherente pensar que esas peticiones se unen a esos sufragios añadiéndoles con su aporte una mayor eficacia para librar un alma del purgatorio o para aliviar en parte sus penas. Y esto no es ya una conjetura, sino que hay para afirmarlo fundamento en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en las siguientes palabras de San Rafael en el libro de Tobías, capítulo 12, versículo 13 y siguientes. Cuando tú rogabas con lágrimas y dabas sepultura a los muertos, cuando, dejando tu comida, escondías a los muertos en tu casa durante el día y los enterrabas durante la noche, yo presentaba tu oración al Señor. De manera semejante, en el libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículos 8 a 9. Así, los 24 ancianos tienen en sus manos las copas de oro llenas de perfumes que son las oraciones de los cristianos y las ofrecen en el culto del cielo permanentemente a Dios. En fin, en la misa siempre pedimos que el ángel presente en el altar del cielo la ofrenda que la Iglesia hace del cuerpo y la sangre de Jesucristo por vivos y difuntos. De aquí se sigue que la costumbre de elevar nuestras oraciones a Dios, pidiendo la intercesión de los santos y de los ángeles, no solo es un gesto de devoción, sino también un modo de darle mayor eficacia a nuestros sufragios por los difuntos, y es algo muy grato a los ojos de Dios. En su providencia, Dios podría aplicar directamente las satisfacciones infinitas de Cristo y de la Virgen a las almas del purgatorio, pero ha querido hacerlo a través de la mediación de la Iglesia instituida por su Hijo. No es probable entonces que el Señor se desentienda de su Iglesia a la hora de aliviar un alma del purgatorio de sus penas. Al contrario, recibirá su intercesión aumentando su eficacia con la oración preciosa de sus santos del cielo, particularmente la de la Santísima Virgen y San José. Esto explica también por qué la Virgen siempre ha pedido,
en sus apariciones reconocidas oficialmente, que recemos nosotros, especialmente el rosario, y que hagamos penitencia en vez de aplicar por sí misma a las almas del purgatorio sus propios méritos, o pedirle directamente a su Hijo que lo haga. Veamos ahora las relaciones del purgatorio con la Iglesia militante. En la enseñanza del magisterio de la Iglesia que citamos al comienzo de esta conferencia, se consignaba claramente la verdad de los sufragios de la Iglesia por las almas del purgatorio. Pertenece, por lo tanto, a la verdad de nuestra fe creer que los cristianos que peregrinan todavía en este mundo pueden ofrecer a Dios sus oraciones, sus obras penitenciales y de caridad para ayudar a las almas del purgatorio. En conclusión, hay entre la Iglesia triunfante, la purgante y la militante una ley de solidaridad sobrenatural que se llama comunión de los santos, como la afirmamos en el credo. A la cabeza de esta comunión está el mismo Jesucristo, que se ofreció a sí mismo como sacrificio de expiación para la salvación de los hombres. El tesoro de sus satisfacciones y méritos es infinito y por lo tanto inagotable. Por la comunión de los santos, este tesoro pertenece a toda la Iglesia en sus tres estados, y los miembros de la Iglesia militante pueden beneficiarse de él por medio de los sacramentos, las oraciones, las obras penitenciales y de caridad. Y también, por todos estos medios, los vivos pueden auxiliar a las almas del purgatorio, especialmente a través de las obras llamadas satisfactorias y las indulgencias. Se llaman obras satisfactorias a los actos de penitencia que implican un sufrimiento, una pena, y que, realizados en estado de gracia, se ordenan a expiar las penas debidas a los pecados ya perdonados en su culpa. Por su parte, las indulgencias son beneficios concedidos por la Iglesia militante a los fieles para obtener, cuando son aplicables a los difuntos, un alivio en la pena de las almas del purgatorio. Se trata de actos de piedad o satisfactorios, a los que se unen los méritos de todos los santos, de la Santísima Virgen y del Señor, para darle más eficacia de expiación. La eficacia de las obras satisfactorias y de las indulgencias proviene de los méritos y satisfacciones del Señor como de su fuente primera y principal. En efecto, de Jesucristo viene a nuestras penitencias el poder de saldar la deuda de la pena temporal en la que se ha incurrido por los pecados cometidos después del bautismo. Acudiendo al tesoro inagotable de sus méritos y de sus satisfacciones, a la que se añaden las satisfacciones de los santos, la Iglesia concede sus indulgencias. Por voluntad divina, por lo tanto, los fieles pueden, con sus obras satisfactorias y la ganancia de las indulgencias, no sólo satisfacer por sus propios pecados personales, sino también por los pecados de los demás. Es lo que decía San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Ahora me alegro de los sufrimientos padecidos por ustedes, y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Por el camino de las obras satisfactorias y las indulgencias, los fieles cargan sobre sí parte del peso de las penas que las almas deben expiar en el purgatorio. Pero esta suplencia no se ejerce de cualquier manera. Es decir, se refiere solamente al reato de pena que deben saldar en el purgatorio las almas que lo habitan. No hay una suplencia en el orden del mérito. Es decir, no podemos merecer por otros. El mérito es algo propio de cada uno. Podemos, en alguna manera, merecer un bien para otro, pero no podemos merecer el mérito de otro. No es posible transferir a otro el mérito propio. En una obra satisfactoria, que también es meritoria, sólo se puede suplir al alma del purgatorio en lo que tiene de satisfacción y no en lo que tiene de mérito. Las obras buenas hechas en estado de gracia tienen valor meritorio y satisfactorio,
pero solo éste alguien puede ofrecer en provecho de otro. Y esto, como dijimos, solo lo pueden hacer los fieles vivos, y no los que están en el cielo, porque allí no se puede sufrir, como lo requiere toda obra satisfactoria. Se entiende, además, que por disposición divina, solo la iglesia militante pueda satisfacer por las almas del purgatorio, porque, de alguna manera, ellas también son hijas suyas, pues también están en camino hacia el cielo. ¿Cuáles son entonces los medios por los cuales los vivos pueden auxiliar a las almas del purgatorio? Estos medios son numerosos y variados, porque todo acto virtuoso y sobrenatural puede ser ofrecido en auxilio de aquellas almas en su valor satisfactorio y en su valor impetratorio si se trata de una oración. Clásicamente se los clasifica de la siguiente manera: oraciones e indulgencias, limosna y actos de penitencia, el sacrificio de la misa. Las indulgencias y las oraciones pertenecen al primer orden de medios para ayudar a las almas del purgatorio, porque todas las indulgencias incluyen alguna oración, y al revés, porque muchas oraciones por los difuntos están indulgenciadas, como esta oración: dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz que no tiene fin. Pero no solo la oración y las indulgencias sirven a las almas de los purgatorios, que están en el purgatorio, sino también las obras de limosna y de penitencia. Dice San Rafael en el libro de Tobías, capítulo 12, versículo 19: la limosna libra de la muerte. Ella es la que borra los pecados y hace encontrar la misericordia y la vida eterna. Y Daniel, en el libro de su profecía, recomienda a Nabucodonosor, capítulo 4, versículo 24, que redima sus pecados con la limosna. Estos textos hablan de la limosna como medio para obtener el perdón de la culpa, pero también para alcanzar misericordia y así entrar en el cielo, esto es, libre de todo impedimento que retenga al alma fuera de la visión beatífica. La limosna, por lo tanto, también tiene valor satisfactorio aplicable a las almas del purgatorio. Cuando la limosna se hace en favor de los difuntos, entonces, tiene una triple fecundidad. Enriquece con méritos para el cielo a quien la hace. Socorre la miseria del indigente que la recibe. Alivia o aun libra al alma del purgatorio por cuya intención se ofrece a Dios. Con la limosna, entonces, todos ganan y nadie pierde. Ahora bien, esta limosna no es sólo la que se hace al menesteroso, sino en general a todo aquello que sirva a la caridad, como pueden ser las instituciones caritativas de distinto tipo. Además, no se trata sólo de la limosna material. También está la limosna espiritual, como las obras de penitencia y satisfacción hechas en beneficio de los difuntos. Entre estas obras penitenciales destacan el ayuno y las pequeñas privaciones o mortificaciones. Pero la obra que más poder tiene para liberar a las almas del purgatorio es el sacrificio de la Santa Misa. En toda misa se hace memoria de los difuntos, porque nunca deben estar ausentes de nuestras oraciones. Es un acto de exquisita caridad, y muchas veces hasta un deber de justicia, hacer decir misas por nuestros difuntos. El recuerdo de las almas del purgatorio no debe dejarnos nunca. Por esto, no es bueno que se eliminen los velatorios y los entierros. Si los muertos desaparecen materialmente de nuestras vidas, no rezaremos más por ellos, y ellos están muy necesitados de nuestras oraciones y de las indulgencias que podamos ganar para ellos. En efecto, toda misa, incluso la que no se celebra por las almas del purgatorio, aprovecha a cada una de ellas en una medida que solo Dios conoce. Como dice Tomás de Kempis, cuando un sacerdote celebra la Santa Misa, honra a Dios, regocija a los ángeles, edifica la iglesia, procura el descanso de los muertos
y se hace a sí mismo partícipe de todos los bienes. La misa honra a Dios, porque es un acto de adoración suprema, de acción de gracias y de alabanza. Regocija a los ángeles y a todos los bienaventurados, porque animados de caridad perfecta, exultan de alegría al ver a Dios honrado y a los hombres socorridos y colmados de beneficios. Edifica a la iglesia militante, derramando sobre ella infinitud de gracias. Procura el descanso a los muertos a título de obra satisfactoria y de oración. Sacrificio y oración del mismo Cristo, sacrificio y oración de la Iglesia. Pero si estos bienes se siguen de toda misa, ¿cuánto más se siguen de la misa ofrecida por un difunto en particular? Dios tiene especialmente en cuenta esta intención especial de la misa, tanto más cuanto que esta petición se hace, según el uso tradicionalmente recibido y aprobado, por la ofrenda de una limosna a la iglesia y a su ministro, es decir, lo que se llama honorario de la misa. Por supuesto, este honorario no es el precio de la misa, sino una limosna hecha a la iglesia para la manutención del culto. Esta limosna, por serlo, constituye por sí misma una obra satisfactoria con la que se puede beneficiar a las almas del purgatorio. Pero, al ofrecerla por una misa, adquiere una eficacia especial. En igualdad de circunstancias, por lo tanto, una misa especialmente aplicada a tal alma le aprovechará más a ella que al conjunto de las almas, en conformidad con la generosidad con que se pide la misa. Es de creer que Dios será generoso con aquel que es generoso con el culto a él debido. Por último, nos queda responder a esta pregunta. ¿Podemos orar a las almas del purgatorio? ¿Podemos encomendarnos a ellas como nos encomendamos a los santos del cielo? ¿Podemos pedir favores espirituales y materiales por su intercesión? Aunque el magisterio no se ha expedido en este asunto, la práctica promovida por la Iglesia nos mueve a dar una respuesta afirmativa. Muchos santos han promovido la oración a las almas del purgatorio. Del culto de invocación a los difuntos se encuentran indicaciones inequívocas en las inscripciones de las antiguas catacumbas romanas. Por ejemplo, esta: que tu alma repose en paz. Ruega por tu hermana, ruega por tu esposo. Adviértase la primera fórmula que une la plegaria por el difunto con la plegaria al difunto. Esta unión de los dos sentidos de la oración por y al difunto está presente en todas nuestras oraciones hechas en su favor. Comenzamos por darles oraciones, sacrificios, satisfacciones, indulgencias, que en virtud de la comunión de los santos alivian y a veces terminan con su pena. En retorno les pedimos que se acuerden de nosotros ante Dios, que se ocupen de nuestros intereses según los designios de la divina providencia y las reglas de la caridad. Por supuesto, estas reglas de caridad imponen que, en este intercambio de beneficios espirituales, haya que evitar todo lo que huela a comercio del tipo do ut des. A las almas que padecen en el purgatorio se les puede pedir un bien terreno, pero solo en cuanto que sirve al bien espiritual, porque resultaría grosero pedir a alguien que sufre un bien banal. Cuando rezamos por los difuntos, por lo tanto, también ellos se disponen a obrar en nuestro beneficio, y nos es lícito encomendarnos a ellos. Nada impide que atiendan nuestras súplicas. En primer lugar, porque viven inflamados en verdadera caridad, y la auténtica caridad no se desentiende de las súplicas que se le dirigen. En segundo lugar, porque no están privadas las almas del purgatorio del conocimiento necesario para poder interceder por nosotros. Tercero, si reciben de nosotros los beneficios de nuestras oraciones, penitencias, indulgencias y sufragios, no dejarán de ser agradecidas intercediendo por nuestras necesidades,
particularmente las que les exponemos explícitamente en nuestras peticiones. Pues bien, hasta aquí llegamos. Quedan, como siempre, muchas cosas más por decir. Por ejemplo, todo un gran capítulo sobre los medios que nos ayuden, mientras estamos en la tierra, a evitar el purgatorio o a disminuirlo, y así llegar pronto al cielo. Ni que hablar, si tuviéramos que hablar, de la doctrina del purgatorio en la teología oriental. Pero esta conferencia se ha hecho ya suficientemente prolongada. Quedará algo, por lo tanto, para la próxima vez. Así que ahora me despido, no sin antes agradecer vivamente a la Fundación Santa Ana por la oportunidad que me ha dado de tener esta conferencia. Muchísimas gracias.